Les invito a que me acompañen con sus Biblias a Romanos capítulo 7, verso 14. Romanos 7, verso 14 hasta el 25 vamos a leer. Romanos 7, verso 14. Dice así la palabra del Señor: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Se pueden sentar, hermanos. Para mí siempre es un gozo poder compartir la palabra de Dios, no solamente porque me encanta estudiarla, sino también enseñarla. Y en particular este pasaje que vamos a estar estudiando, que tiene que ver con el conflicto espiritual del creyente. El punto de este texto es el conflicto que tiene o que tenemos todos los creyentes con el pecado. Y hay una pregunta que hemos de hacernos antes de iniciar este estudio, y es: ¿por qué soy como soy y no cambio? ¿Por qué somos como somos y no cambiamos? Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos guíe. Padre, venimos delante de ti reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo nuestras debilidades de carácter. Te pedimos, Padre Santo, que esta mañana nos guíes, nos ilumines con tu Santo Espíritu, Dios. Que esta palabra, como cantábamos, abra nuestros ojos y nos guíe a la verdad, a entender ese conflicto, a entender esa lucha que tenemos como creyentes. Ponemos delante de ti todos nuestros conflictos personales, nuestras batallas, preocupaciones, y te pedimos que tu Santo Espíritu hoy nos dé descanso, podamos concentrarnos, podamos atender a tu palabra, pero sobre todo podamos ser edificados, consolados y confrontados con ella, porque te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a estar estudiando durante las próximas semanas una serie, como les dije, titulada El conflicto espiritual del creyente. Vamos a estudiar 3 pasajes. Vamos a estudiar Romanos 7, 14 al 25, iniciamos hoy. Luego estudiaremos Romanos 8, del 1 al 17, y vamos a ver el capítulo 6, para que podamos entender un poco el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo. Saben, la carta de Romanos es una carta maravillosa, profunda. Alguien dijo que pareciera que uno necesitara un doctorado en filosofía y en teología para poderla entender, porque hay cosas que son difíciles de comprender en esta carta.
Aunque no es una carta teológica, sí es un tratado teológico acerca de la condenación del hombre, porque el hombre se encuentra bajo condenación. También nos habla de la manera en cómo el hombre se libera de esa condenación, declarado justo delante de Dios. Y luego entra a hablar acerca de la santificación, que es lo que vamos a estar viendo las próximas semanas. Como les digo, estoy muy emocionado con este estudio. Siempre quise exponer este pasaje, porque lo que vamos a ver es cómo entender ese conflicto espiritual del creyente. Y creo que si lo estudiamos de manera profunda y clara, vamos a entender ese conflicto en nuestras vidas. Cómo nosotros podemos entender este pasaje. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo obra el Espíritu Santo en el corazón del creyente para ayudarlo a vencer ese conflicto? Ahora, este pasaje es confuso, un poco profundo, como todo pasaje de la Biblia que es confuso o profundo. No confuso porque sea confuso la Biblia, sino porque no entendemos muchas cosas. Y como todo pasaje que tiene un poco de complicaciones a la hora de estudiar, hay debates. Y este pasaje ha sido debatido. No se debate de quién está hablando Pablo. Ellos todos concuerdan en que Pablo está hablando de él y está hablando de un conflicto que tiene en su interior. El problema no está en si es Pablo. El problema se encuentra en qué etapa de su vida espiritual se encuentra. Es tratar de entender si está hablando de un Pablo antes de ser convertido, está hablando de un Pablo inmaduro o está hablando de un Pablo maduro que está luchando con un pecado en particular. Y surgen varias preguntas que debemos de responder y que vamos a responder durante todas estas semanas. ¿Está hablando Pablo de su experiencia antes de su conversión? Es decir, ¿está hablando Pablo que esto lo que está pasando acá fue antes de convertirse? ¿O describe la lucha que tiene como cristiano el apóstol Pablo? Y se describe a sí mismo. ¿O se refiere a un cristiano inmaduro? Cristiano que está comenzando a crecer y que, como siempre, tiene algunos conflictos personales. ¿O se refiere a un cristiano que lucha con el pecado y no ha entendido la obra del Espíritu Santo? ¿O es un cristiano de 30 años que está describiendo un conflicto personal? Y eso es lo que voy a tratar de mirar y que estudiemos y analicemos en este texto de qué está hablando el apóstol Pablo. Y lo primero que quiero hacer hoy es establecer de quién está hablando Pablo. Si un cristiano maduro, inmaduro o un incrédulo, ¿de quién está hablando el apóstol? Mira el versículo 15, porque es importante entender esto. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 24, ahí mismo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí donde está el problema, porque si este es un creyente, ¿por qué está diciendo que se siente miserable? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder. Hay 4 posturas, como en todo pasaje bíblico conflictivo, siempre hay posturas. Hay 4. Una, algunos dicen que se refiere a un incrédulo, es decir, una persona, a todos los incrédulos del mundo, es decir, sin excepción. Dicen algunos, no, está hablando de un incrédulo, a alguien que no conoció el Evangelio. Otros dicen que se refiere a un incrédulo moralista, es decir, uno que es sensible al pecado, que lee la Biblia, pero que aún no se ha convertido. Otros dicen que se refiere a un cristiano inmaduro. Y creo que ustedes han escuchado el término el cristiano carnal. Dicen, no, se refiere a un cristiano carnal. Y otros creen que se refieren a todos los creyentes. Es decir, sin excepción, si es recién convertido, si lleva 10 años en el Evangelio, 5, o lleva 30 años en el Evangelio. Entonces, la pregunta que voy a tratar de responder hoy es: ¿de qué tipo de persona está hablando Pablo en este pasaje?
¿Todos los incrédulos? ¿Un incrédulo moralista? ¿Un creyente inmaduro? ¿O todos los creyentes? Sin excepción. Entonces vamos a mirar cada una de esas posturas de manera resumida. Les voy a mostrar las posturas y por qué dicen lo que dicen, es decir, en qué basan su argumento, y luego vamos a ver algunas aplicaciones. Miremos en primer lugar, algunos hablan que se refiere a todos los incrédulos. Esta postura la enseñan los que se hacen conocer como perfeccionistas cristianos. Es decir, ellos dicen que esta es la lucha de todos los incrédulos, que todos los incrédulos luchan con el pecado y quieren cambiar. Esa es la posición de ellos. Dicen, no, se refiere a una persona que no conoce a Dios, pero que quiere ser bueno, pero fracasa en sus intentos. Es decir, tratan de vivir por sus propios esfuerzos. Esta fue la postura de algunos padres de la iglesia del siglo I, II y III, y también al principio fue la postura de Agustín de Hipona. ¿Quiénes enseñan esta posición? Los arminianos y los metodistas. El metodismo fue un movimiento religioso que surgió como un choque contra ese cristianismo teológico, como que solamente es teología, y ¿dónde está la vida espiritual? Entonces los metodistas, tratando de confrontar eso, dijeron, no, si un cristiano necesita también manifestar santidad en su vida, una vida devocional, no solamente es doctrina y doctrina, también tiene que haber vida espiritual, no solamente algo intelectual. Ellos basan su postura en que un cristiano no puede pecar. Y es imposible que un cristiano peque. ¿Y en qué se basan ellos? En 1 Juan 3:6 dice, escuche, todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, aquí dice la Biblia, un cristiano no puede pecar, y si peca no conoce a Dios. Eso es lo que enseñan ellos, y su argumento lo basan en Romanos 7. En Romanos 7. ¿En qué pasaje? Mire el versículo 14, donde inicia. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Dice, mira ahí, ¿cómo alguien que conoce a Dios es carnal? Versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Es decir, un cristiano no puede decir que en él no mora el bien, ¿porque qué? Porque mora el Espíritu Santo. Ese es parte de su argumento. Y el versículo 25, al final dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la carne sirvo a la ley de Dios, pero con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces ellos argumentan que, en conclusión, un cristiano no puede estar en la carne. Ese es su punto, ese es su énfasis. Ellos dicen, en Romanos 6, del 1 al 7, está hablando de un incrédulo. Luego está hablando de un creyente que es inmaduro, y en Romanos 8 habla de un creyente maduro. Esa es la postura de estos hermanos. También dicen que un cristiano no puede decir que está en la carne. Solamente eso lo puede decir alguien que está sin Cristo. Ese es su argumento fundamental. ¿Cuál es el problema de este punto? El problema de esta postura, en primer lugar, tiene que ver, y como lo vamos a ver dentro de 8 días, tiene que ver con algo gramatical. Pablo, en el capítulo 6 de Romanos, está hablando en tiempo pasado. Los que estudiamos en el colegio, en la escuela, nos enseñaron que el tiempo pasado es ¿qué? Pasado. Y cuando yo hablo en presente, es ahora. Entonces ellos dicen, entonces el problema está ahí porque en el versículo 14, mire cómo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso es tiempo presente. Está diciendo alguien, yo ahora soy carnal. Entonces tiene
hay un problema gramatical a la hora de estudiar este texto. También por el mal entendimiento que tienen de cuando la palabra habla carnal. Es decir, ¿por qué Pablo está hablando de ser carnal? Y un cristiano no puede ser carnal. Mire cómo llama Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 3:1, escuche. De manera que yo, hermanos, escuche, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, Pablo llamó a los creyentes de Corintios como carnales. Dijo, ustedes son carnales. ¿Por qué? Luego les va a decir por qué. Que yo soy de Pablo, de Apolos, está manifestando una parte. Y también hay otro problema. Es que el versículo 22 dice, aquí de Romanos 7, escuche, o léalo conmigo, Romanos 7, 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Un incrédulo no puede decir que se deleita en la ley de Dios. Ni siquiera ama la ley de Dios. Eso fue lo que llevó a Lutero a convertirse. Porque veía que la ley que hacía lo condenaba, la ley lo juzga a uno, la ley lo condena. Entonces, ¿cómo encuentra deleite a alguien en quien lo está juzgando o acusando? Ahí está parte. Entonces, este pasaje no enseña perfeccionismo. Está hablando de un incrédulo. Está hablando de algo más. La segunda postura tiene que ver con los que enseñan que es un incrédulo moralista. Ellos dicen, no, espere, no, más suave. No está hablando de un impío, pero tampoco está hablando de un creyente. Está hablando de alguien que es alguien moralista, es decir, alguien que lee la Biblia, que aunque no es cristiano, lee la Biblia, trata de vivir bien, trata de no estar en libertinaje, o sea, trata como de luchar con el pecado. Entonces no es un incrédulo, sino que es un incrédulo que está a punto de convertirse. O sea, ya está como a puertas, como que le falta el empujón final y ya es cristiano. Está como con un pie afuera y otro adentro. Eso es lo que enseñan los moralistas. Esto viene de la idea pietista, lo mismo, que argumentan que un cristiano no puede pecar, que es imposible que un cristiano peque. Y ellos dicen, es que no podemos decir que es un creyente, porque eso va a llevar a la gente, ¿a qué? A vivir con el pecado. Pues si pecamos, entonces ¿qué? Sigamos así. Eso es lo que Pablo trató de confrontar acá en Romanos, porque dicen, pues si es por gracia, entonces pequemos más para que haya más gracia, entre más pecado, más gracia. Entonces están diciendo, no es un creyente, tampoco es un incrédulo, es una persona moralista, alguien que no ha sido regenerado, le llaman un preconvertido. Es decir, alguien que está ahí, está como tratando de luchar, de tener una conciencia sensible. Ellos saben que adulterar es malo, ellos saben que pelear es malo, ellos saben que robar es malo, pero no saben cómo dejar de hacerlo. Entonces, no es un incrédulo totalmente depravado, sino que es un incrédulo que está a punto de llegar al cristianismo. ¿Qué le falta? Un empujoncito, ¿cierto? Esa es la segunda postura. ¿Cuál es el problema de esto? Ahí mismo en Romanos 7:25, mire cómo dice: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué ven ustedes ahí? Un conflicto, ¿cierto? Hay alguien que sirve, que con su mente, con sus deseos del corazón, sirve la ley de Dios, pero con su carne, es decir, con su cuerpo, hay otra ley que hace conflicto. Entonces está hablando de un creyente, porque un incrédulo no puede batallar contra la carne. Ese es otro problema con esta postura.
La tercera postura es la más conocida. Creo que todos ustedes fueron enseñados en eso. No es un incrédulo. No, es un creyente inmaduro. Es un cristiano que está luchando con el pecado, pero que no conoce el obrar del Espíritu Santo. Esta es la postura que se ha enseñado los últimos 150 años. Ellos dicen, mire, vea, muy sencillo. En Romanos 7 no habla del Espíritu Santo. Y en Romanos 8 menciona 17 veces al Espíritu Santo. Fácil. Romanos 7, un cristiano sin el Espíritu Santo. Y luego vamos a Romanos 8 y un cristiano con el Espíritu Santo. Esa es la postura que ellos entonces dicen. Entonces Romanos 7 es un cristiano carnal. Esa es la enseñanza, que es un cristiano carnal. Ustedes lo han escuchado. Yo lo escuché con que eran dos perros, dos Rottweiler, que estaban ahí peleándose. El que usted más alimente, ese le va a ganar al otro. Esa es la doble naturaleza, esa es la enseñanza que ellos exponen. No, es que en el cristiano hay dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Y vamos a ver si realmente en el cristiano hay dos naturalezas. ¿Realmente hay dos naturalezas? Ellos argumentan lo mismo. Ven en Romanos una progresión, Romanos 6, alguien en la carne, Romanos 7, un cristiano inmaduro, y Romanos 8, ya un cristiano en el espíritu. Porque no se menciona en el capítulo 7 al Espíritu Santo. El problema también con esa postura, mire nuevamente el versículo 14 de Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es lo que más caracteriza a un cristiano inmaduro? Que no quiere dejar el pecado. O sea, un cristiano inmaduro, lo que lo caracteriza es que no quiere dejar ese hábito que lo tiene esclavizado. Él no lucha con el pecado, él le da rienda suelta al pecado. Entonces aquí no está hablando de un cristiano inmaduro, está hablando además de un cristiano que quiere dejar el pecado. Yo le pregunto a usted no ha querido dejar su carácter? No, es que me dicen y pum, ya me prendo, soy como un fosforito. Usted no ha luchado con eso, quiere dejar la ira, el enojo, o un hábito pecaminoso en su vida, o dejar de hablar, o de escuchar chismes, o de hablar chismes. No ha luchado con eso. Eso es lo que eso es lo que vamos a ver en este texto. El creyente maduro está más preocupado por la santificación. Esa es la lucha de un cristiano maduro. Entonces, vimos que algunos creen que se habla de ¿qué? De todos los impíos, todos. Otros no, es un precristiano, es alguien que está ahí en la mitad, que si un empujoncito y ¡pum!, ya es cristiano. Y otros que habla de un cristiano inmaduro. Y yo voy a argumentar la cuarta posición. Es que se refiere a la experiencia de todo cristiano, sin importar su edad en el Evangelio. Si lleva 1 año, 5 años, 30 años o 20 años. Es la lucha de todo cristiano sin importar su vida o sus años en el Evangelio. Aunque las próximas semanas lo voy a desarrollar, quiero mirar algunas cosas, argumentar algunas cosas. Primero, esta es la postura de todos los comentaristas bíblicos que son bíblicos. Hombres preparados, exégetas, todos enseñan que está hablando de un cristiano, no inmaduro, sino de un cristiano que está batallando con el pecado. Eso lo enseñó Lutero, lo enseñó Calvino y los comentaristas bíblicos actuales y predicadores actuales. También lo enseñó
Agustín de Hipona. Cuando Agustín arrancó en el cristianismo, si usted estudia la historia de Agustín, él era un hombre impío, pero era impío con ganas. O sea, un hombre promiscuo, un hombre que luchaba con la lujuria al extremo desde los 13 años. Ya estaba en la prostitución con mujeres, ya estaba buscando mujeres a los 13 años. Toda su vida luchó con eso. Cuando llegó el Evangelio hubo un impacto en su vida. Y eso es lo que pasa con algunos hermanos que llegan al Evangelio. Entonces, como el pecado fue tan profundo en sus vidas, como el pecado fue algo que los caracterizó, ellos ¿qué dicen? Yo no puedo pecar, yo no puedo pecar, un cristiano no puede pecar. Esa fue la postura de Agustín. Luego de algunos años él dijo, no, ¿sabe qué? Es imposible no pecar. Él dijo, no, está hablando de la lucha de un cristiano con el pecado, con un conflicto interno. En su libro Retractaciones dijo eso. Yo al principio pensé que era un impío. No, ahora veo que es la lucha que todos tenemos con el pecado. Como vamos a ver, una cosa es luchar y otra cosa es permanecer. Dos cosas muy distintas. Eso es lo que quiero que miremos, que es la lucha de todo cristiano. Ahora, como aplicación, ¿qué podemos aprender de estos puntos, de estas enseñanzas? No todas posturas están mal, todas tienen algo real, todas tienen una enseñanza de la cual podemos extraer algo. Por ejemplo, mire lo que dice 1 de Juan 3:6. Escuchen, acompáñenme a 1 de Juan 3:6. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6. Es cierto que los cristianos vamos a luchar. Mire como dice 1 de Juan 3:6, dice: todo aquel que permanece en él, ¿qué hace? No peca. Es que me perdí. 3:4, ¿cierto? No, 3:6, perdón. 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, esto es una verdad. Todo aquel que permanece en él no peca. Es decir, todo aquel que está en comunión constante, que está en una vida de oración, una vida de comunión, no peca. Aquí la palabra no peca significa no practica el pecado como algo habitual en su vida. Aquí no está diciendo que no lo hace, está diciendo, no, un cristiano que permanece en él no peca. Y si peca, no le ha visto ni le ha conocido. Es decir, si permanece en pecado. Es decir, si el pecado, si en usted lo normal es que todos los días se levante muerto de la ira, es algo muy distinto a decir que usted algún día, por presiones, por circunstancias de su vida, un día se levantó enojado. Dos cosas muy distintas. Que una persona dice, todos los días mantengo con ira, o todos los días caigo en pecados sexuales, o todos los días caigo en lujuria, o en el chisme, o en la mentira, todos los días, ese no conoce a Cristo. Pero una persona que a veces, por circunstancias, manifiesta el pecado, no puede decir que no es cristiano, tiene un conflicto. Miren, vamos a mismo en Juan, capítulo 1, verso 8. No podemos negar que hay un conflicto en el cristiano. Verso 8, escuchen. Mire condicional, dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
¿Está en conflicto Juan? No. Juan lo que está diciendo es, si usted dice que no peca, usted está engañando. ¿Por qué? Él mismo lo dice ahí. Nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Y la verdad no está en usted. ¿Cuál verdad? La verdad de que todos los cristianos luchamos o batallamos con el pecado. Ahí mismo el versículo 10. No solamente se engaña quien dice que no ha vuelto a pecar, sino que aún peor, versículo 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Uno escucha mucho a personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque hay mucho hipócrita. Todos son hipócritas. Todos son una manada de hipócritas. Y uno dice, bueno, pues bienvenido al club, ¿cierto? Que todos luchamos con algo y no siempre manifestamos lo que tenemos en nuestros corazones. Hay conflictos, hay luchas, hay cosas en nosotros, no podemos decir que no. De pronto usted no peca haciendo cosas, adulterio, robando, matando, pero ¿cuántas veces usted no ha sentido un fresquito cuando a alguien le pasa algo malo? Y usted dice, sí, yo sabía, que tan bueno que era y véalo. ¿No ha sentido eso? No. Todos hemos sentido algo en nuestras vidas. Los hombres, cuando hemos estado en la calle, hemos visto mujeres que realmente, hermano, es imposible no mirarla. Es la verdad. Ha sido difícil uno no mirarla y, Dios mío bendito, orar. Pero una cosa es mirar a esa mujer y ya seguir todo el día pensando, qué caderas de esa mujer. Es que esa mujer está muy hermosa. Eso es muy distinto a decirlo. Todos nosotros hemos batallado, también las mujeres. También han visto hombres que les han movido el piso, ¿o no? En su corazón hasta ha visto un hombre, no, yo con lo que tengo en la casa y veo a este señor tan bonito. En algún momento ha batallado con eso, todos. ¿O quién no ha deseado algo que alguien consigue? ¿Quién? ¿Quién no ha deseado cuando alguien compra un carro y como que, ¿y yo qué pues? O una casa, o un trabajo. ¿Quién no? ¿Quién no ha luchado con eso, con la envidia? O cuando usted dice, es que ese hermano me cae como mal. ¿A usted le ha caído gente mal? A mí sí. ¿Sí? Pastores, hermanos. Y lucho con eso. Todos hemos luchado con algún pecado. Todos. Lo que más identifica a un cristiano que está madurando es que no se siente perfecto, sino que busca cada día pecar menos. No se siente que ya está en la cúspide, no se siente que ya llegó. No, es que yo desde que conocí el Evangelio no dejé de hacer todo. Como he dicho, órenme a mí. Ha pasado. Así fue una señora, una vez dijo, no, es que yo desde que conocí el Evangelio nunca volví a pecar. Ella está pecando, y la Biblia dice que si usted dice que no ha pecado, ese Dios es mentiroso, y decir que Dios es mentiroso es un pecado gravísimo. Entonces no está diciendo, sino que la madurez de un cristiano es que cada vez se siente menos satisfecho consigo mismo. Un cristiano va a decir estas palabras, hay de Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miren lo que está diciendo Pablo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y mire el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la meta que yo quiero llegar en este estudio.
Y usted al final puede decir esto: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Esa es la pregunta que uno se debe hacer constantemente. ¿Quién me va a librar de esto en mi vida? Saben, a mí me encantan dos personajes de la Biblia en el Nuevo Testamento. Uno es el apóstol Pedro y otro es el apóstol Pablo. Saben, uno ver a un hombre que era tan egocéntrico, un hombre tan duro, tan egoísta, tan pecador, un hombre que se gozaba viendo matar cristianos. O sea, no estamos hablando de un hombre que odiaba, que mentía, que adulteraba. Estamos hablando de un cristiano que se gozaba, que se complacía en ver matar cristianos. Ese era el apóstol Pablo. Y escuche lo que dijo el apóstol Pablo después de 22 años de haber sido convertido por Dios. Miren, 1 Corintios 15, 9. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Imagínense, 22 años después, y todavía se sentía indigno. ¿Y saben por qué? Yo siempre pongo este ejemplo, yo no sé si fue real. Imagínense el apóstol Pablo predicando en una iglesia del amor, de la misericordia, diciendo: les voy a hablar del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es compasivo, el amor. Y todo el mundo confrontado, y todo el mundo consolado, edificado. ¡Wow! ¡Qué predicación la que di hoy! Y que se baje del púlpito y llegue una señora con sus hijos y le pregunta: ¿y su papá y su esposo? Ah, Pablo, usted lo mandó a matar. Eso es gracia. ¿Saben cómo haber sido duro para el amado apóstol Pablo, que ama a la iglesia, que se entregó toda su vida a servirle al Señor, a servir a sus hermanos, recordar que él vio matar a Esteban? Cuando le colocaron cuando dice el texto en Hechos, que le colocaron la capa en los pies, eso significaba que le estaban pidiendo permiso a Pablo para matar a Esteban. Órale, mátelo. Y luego recordar eso. Por eso dice: yo soy el más insignificante de todos, no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a mis hermanos, los mandé a matar, yo los buscaba, los sacaba del pelo de las casas, los hacía blasfemar, y si no blasfemaban, los golpeaba. Eso es lo que dice Pablo. No soy digno. Lo hago por la gracia de Dios, por la gracia. Miren lo que dijo 28 años después de su conversión, Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Dijo: no soy de ser llamado apóstol, pero ahora, es más, soy el más pequeño de todos ustedes. Soy el más pequeño. Yo no merecía la salvación, yo no merecía que Cristo me encontrara camino a Damasco, yo no merecía eso. Pero miren lo que dice: se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Eso es gracia. ¿Soy el más insignificante de los apóstoles? No.
soy el más insignificante de los santos. Todos ustedes son mejores que yo. Porque es que ninguno de ustedes persiguió a la iglesia, yo sí la perseguí. Yo aprobé la muerte de tantos hombres, dejé a tantas mujeres viudas, dejé a tantos hombres viudos, dejé a hijos huérfanos, por mi orgullo, por mi arrogancia, los mandé a matar. No soy digno de ser llamado apóstol, y mucho menos soy digno de ser llamado un gran santo. Soy el peor, soy el menor de todos. Y miren lo que dijo 30 años después de su conversión. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrará toda paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Dijo, no soy digno de ser llamado apóstol. No soy digno de ser llamado un gran santo, soy el peor de todos. Yo soy el primero, todos los pecadores. El primero. Por lo mismo. Yo creo que ese pensamiento estuvo en la mente de Pablo hasta el final de su vida. Siempre luchó con eso, no porque no se sintiera perdonado. No. Un ejemplo, los esposos. Cuando un esposo que no conocía el Evangelio fue infiel, le golpeaba a su esposa, golpeaba a sus hijos, y luego llega el Evangelio y se da cuenta de todas las estupideces que hizo en su vida. ¿Cómo va a vivir ese hombre el resto de su vida? Amando a su esposa. Amor, usted siguió conmigo a pesar de lo que yo era. Que era un hombre infiel, adúltero, que la golpeaba o la humillaba, y así usted permaneció conmigo. Así pasa. O con los padres pasa lo mismo. Fueron padres duros, severos, que golpeaban a sus hijos duro, y llegan al Evangelio y escuchan la Escritura que nosotros debemos amar a nuestros hijos. Y luego yo no amé a mis hijos, yo a mis hijos fui con ellos muy severa o muy severo. ¿Y cómo trato de cambiar eso en mi vida? Ya no puedo cambiar eso. Y va a querer cambiarlo y no va a poder. Pero es que eso es la gracia. Nos equivocamos. Cometimos errores. Muchos errores. Cometimos faltas que hoy decimos, ¿yo por qué hice eso? ¿Yo por qué fui así? ¿Yo por qué traté mal a mis padres? ¿Por qué traté mal a mis hijos? ¿Por qué traté mal a mi esposa? ¿Por qué traté mal a mi esposo? Si yo ¿cómo cambio eso, hermano? Eso no se puede cambiar. Ya la flecha lanzada no se puede devolver. Pero lo que sí podemos hacer es vivir en la gracia de Dios y no seguir haciendo lo mismo. Yo les quiero mostrar durante esta serie que si usted lucha con el alcoholismo, piensen en lo que hace el alcohol. El alcohol destruye. El alcohol hace que hombres golpeen a sus esposas y a sus hijos. El alcohol hace que hombres adulteren. Mire lo que hace la ira. Yo recuerdo un hombre, un testimonio real. Compró un carro nuevo. Y su hijo de 7 años cogió el destornillador y lo rayó. Y ese hombre lleno de ira, ¿saben qué hizo? Cogió el destornillador y le dio la manito a su hijo, al punto que tuvieron que amputar. Y cuando él vio a su hijo así, ¿saben qué hizo? Se pegó un tiro.
eso hace la ira. Matar, dañar. La ira daña a sus hijos, la ira daña a su esposa, la ira daña a su esposo, la ira daña a otros. No es bueno y no es agradable buscar dejar de ser iracundos y cambiar. Si hace tanto daño, ¿por qué nos complacemos en eso? Eso es lo que hace el enojo, el chisme. ¿Cuánta gente no han matado por un chisme? Por hablar mal de alguien. ¿Cuánta gente está en la cárcel por la mentira de alguien y usted habla mentiras? Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, identificar la gravedad del pecado, del chisme. La pornografía. La pornografía lleva a la mujer y la baja al extremo, como un animal, como una perra la lleva ahí. Y hombres cristianos se satisfacen y se complacen viendo cómo humillan a una mujer. Eso es agradable. O cristianos, esposos viendo eso. Debemos de llegar al punto de ver el pecado en su dimensión. No es una mentirita, no es solamente mirar, es las consecuencias de eso. Yo no voy a argumentar que un cristiano no puede no pecar. Yo lo que voy a argumentar es que no es normal, no es habitual que un cristiano mienta, que un cristiano robe, que un cristiano adultere con sus pensamientos, sienta orgullo, envidia, hable mal de tus hermanos. Eso no es normal en un cristiano. Eso es algo que uno debe evaluar y saber qué es lo que está pasando en mi vida. ¿Qué pasa en mi vida? A mí, ¿por qué me cuesta controlar mi carácter? ¿Por qué me levanto o se levanta enojada? Porque cuando sus hijos llegan y riegan un jugo, usted les quiere cascar y llenarse de ira. Hay algo en su vida, hay algo que usted debe evaluar en su vida, porque eso no es normal. Sí entendemos que no podemos decir que no pecamos, pero no es normal, hermanos. No es normal que usted le caiga a alguien mal. ¿Por qué le cae mal a una persona? ¿Por qué le cuesta cuando usted ve a alguien como que no me pasa por aquí ese? ¿Por qué? Hay algo en nosotros, y eso es lo que quiero que miremos durante todo este tiempo. Miremos cuál es la lucha del creyente. Miremos que hay una lucha en nosotros diaria, una lucha en la cual nosotros debemos batallar. Esta semana le voy a pedir que lea este pasaje toda la semana y que le ore a Dios y que evalúe cuál es el pecado con el cual usted más lucha. Los celos, la contienda, la ira o la envidia, el orgullo. ¿Cuál? La lujuria. ¿Cuál pecado? ¿Cuál pecado es el que en su vida usted dice, no, es que yo llevo tantos años con eso en mi vida, batallando y no he podido dejarlo? Pasa un mes o pasan 3 días y otra vez caigo. ¿Cuál es su lucha? Examínese.